ignorarlo. Romanos 6:23. Y leemos el versículo, si lo podemos leer juntos, hermanos. Amén. Amén. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Quiero hablarles esta mañana o esta tarde, hermanos, acerca del precio del pecado. Yo sé que usted ya sabe que el pecado tiene un precio, pero parece que se nos olvida. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, por favor, sea usted quien dirija la meditación de tu palabra, Señor, para cada corazón aquí, Señor. Ayúdanos a a estar despiertos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón sensible y estar alerta de tu voz y que, Padre, que podamos comprender el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros. Ayúdanos, mi Señor, ayúdame a mí, Padre. Usted sabe que soy un simple hombre mortal con debilidades. Necesito tu gracia, Señor. Necesito que tu Espíritu sea quien obre, Señor, esta tarde. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a meditar, hermanos, sobre ese texto. Y solamente la primera parte, porque dice la paga del pecado es muerte. Se lo compartimos a mucha gente cuando tenemos oportunidad de hablarles de Cristo y decirles, es parte del programa, es parte del plan de salvación que le podemos compartir a la gente. ¿Ahí está? Ok. Pero se nos olvida para nosotros. Y también aplica que la paga del pecado es muerte. En realidad, todo pecado, puesto que no hay un tabulador de pecados chicos, pecados grandes, nosotros los hemos clasificado y le hemos puesto como pecados grandes, pecados, algunos llaman capitales, ¿verdad? Y pecados. La Biblia habla de que hay pecados de muerte y hay otros que no son de muerte, pero en realidad, hermanos, todos los pecados tienen un precio. En el Antiguo Testamento se pagaba con la sangre de un cordero. Amén. ¿Ustedes saben eso? Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Casi todo es purificado con sangre, y sin sangre, dice. Entonces, la paga del pecado en el Antiguo Testamento era la sangre de un becerro, la sangre de un cordero, ¿verdad? Hasta de una cabra podían llevar para que su sangre fuera derramada para limpiar, entre comillas, los pecados de una persona o de una comunidad, que dice la Escritura, si el pueblo erró, pecó, sin entender que estaban pecando, de todas maneras necesitaban limpiar ese pecado. Y en el Nuevo Testamento, también el pecado, hermano, se paga con sangre, la sangre de un cordero. Primera de Juan 1:7 dice, y hay muchos versículos, hermanos, en el Nuevo Testamento que nos hablan de la sangre derramada de Cristo, limpiando nuestros pecados. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí?
nosotros por más que lavemos el corazón, por más que lavemos la mente, saquemos el cerebro, lo pongamos a remojar, lo lavemos lo más que podamos, de todas maneras no sirve, no funciona delante de Dios. Lo único que puede limpiar el pecado de una persona hoy en día es la sangre del Señor Jesucristo. No hay más. No hay más. ¿Ok? No hay, es que yo voy a la iglesia. Es que yo doy. Es que yo le doy a los pobres. Es que yo hago buenas obras. Es que yo... Todo eso hay que hacerlo. La Biblia dice que tenemos que hacerlo. Pero no nos alcanza para limpiar nuestros pecados. Nada de eso. Solamente la sangre del Señor Jesucristo. Y déjeme decirle que no hay algo más valioso para Dios que la sangre de Cristo. ¿Se puede imaginar por un momento cuánto es el costo de la sangre de Jesús? Él se mantuvo caminando en esta vida alrededor de 30 años y nunca pecó. Su sangre no estaba contaminada del pecado que de todos nosotros está contaminada. Nuestra sangre está contaminada de pecado. Porque por eso nos es más fácil pecar que hacer lo bueno, hacer lo malo que hacer lo bueno. ¿Ok? Nuestra sangre está contaminada de pecado. ¿Estamos? ¿Ok? Cristo, hermanos, tuvo que derramar toda su sangre para pagar mi pecado y el de usted. Cristo tuvo que derramar toda su sangre para pagar mis pecados y los de usted. Yo sé que usted dice, pues eso ya lo sé, pastor. Yo le dije al principio que no le voy a decir nada nuevo. El detalle es, ¿qué tanto considera usted que la sangre de Cristo esté limpiando sus pecados? ¿Qué tanto lo reflexiona? ¿Qué tanto lo medita? ¿Qué tanto lo discierne? ¿Sí? ¿Y qué tan agradecido usted puede ser cuando dice, wow? Isaías 53, desde el versículo 3 al 7, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Usted sabe que esta escritura tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. ¿Verdad que sí? Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¡Wow! Todos nuestros pecados fueron limpiados por la sangre preciosa del Cordero. Una sangre que no tenía contaminación.
Pero el pecado, hermanos, sigue teniendo consecuencias graves en el cielo y en la tierra. Con mi pecado puedo arrastrar a mis seres queridos o a mucha gente. Si yo decido vivir una vida pecaminosa, arrastro a mi familia y arrastro a mucha gente. En la Biblia, hermanos, hay varios ejemplos de familias que fueron arrastradas por el pecado de uno de la familia. Josué 7:1, tenemos ahí el pecado de Acán. ¿Se acuerdan de Acán? Quiero que note con mucho cuidado lo que la Biblia menciona. Josué 7:1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron? Los hijos de Israel, toda la nación. En cuanto al anatema, dice, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió ¿contra quién? Contra los hijos de Israel, contra toda la nación. Yo sé que usted entiende el pasaje y yo creo que va a recordar todo el cuadro, ¿sí? Después de esto sucedió cuando tuvieron la victoria en Jericó. ¿Recuerdan los muros de Jericó? Dios les dio una tremenda victoria y les había advertido y les dijo, hey, no agarren nada de eso. Eso todo el oro y todo eso va a ser apartado para mí. No agarren nada. Y Acán desobedeció y miró un lingote de oro, dice, y un manto babilónico, y miró algo ahí bien bonito y dijo, no hombre, ¿cómo que esto se va a quemar? No. Y lo agarró para él y fue y lo escondió abajo de su tienda, de su casa. Después, pues en medio de la euforia, ¿sí? Estaba ahí enseguida el pueblito de ahí. Y los líderes le dijeron a Josué, no hay necesidad de que vayamos todo el ejército, ¿para qué? Manda unos cuantos. Y Josué hace caso y manda unos cuantos, y esos unos cuantos regresaron derrotados. Dice la Biblia que murieron como 30. Y luego otra vez y lo vuelven a derrotar. Hasta que Josué dice, ¿qué pasó? Y Dios le dice, es que hay pecado en el pueblo. Miren el versículos 24 y 26. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, ¿quiénes más? Sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, porque nos has turbado, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama
el valle de Acor hasta ahora. Primero, toda la nación pagó las consecuencias del pecado de una sola persona. Todo el ejército. Murieron 30. No sé si después volvieron a morir otros cuantos, no recuerdo. Póngase a pensar tantito. ¿Qué de las familias de esos 30 que murieron? ¿Qué responsabilidad tenían? Ninguna. Ellos no habían pecado. Ellos habían obedecido. Pero la orden de Dios había sido determinante. Y luego, su esposa, sus hijas y sus hijos, los asnos y los bueyes y hasta los perros, todo, fueron apedreados hasta morir por el pecado de uno solo. Ese es un ejemplo. Vamos a ir a Segunda de Samuel, hermano. Segunda de Samuel, capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 9 al 14 por razones de tiempo. Pero aquí encontramos el pecado de David. Segunda de Samuel 12, del 9 al 14. ¿Ya estamos ahí? El profeta está hablando con David y le dice, de parte de Dios, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Hay dos palabras allí, hermanos, bien importantes que tenemos que considerar. Primero, tuviste en poco la palabra de Jehová. David tuvo en poco la palabra de Dios. Y luego dice, por cuanto me menospreciaste. Ciertamente, Dios no mató a David. David merecía haber muerto ahí. Pero Dios le consideró y le dejó vivo. Tuvo misericordia de él. Pero la espada de la casa de David nunca se apartó. David fue al sepulcro con dolor en su corazón por lo que había hecho en un ratito. Inmediatamente, eso es el capítulo 12, empieza el capítulo 13 y empiezan las desgracias de David. Amón violando a su propia hermana y Absalón con odio en su corazón, después cumple su venganza y lo mata. El niño que iba a nacer murió. Hermanos, hay suficientes evidencias en la Biblia para considerar
que el pecado que yo decido hacer no solamente me afecta a mí y mi relación con Dios, afecta a la gente que me rodea. Hay un ejemplo más en el libro de Hechos. Hechos capítulo 5, ya usted sabe de quién se trata, ¿verdad? Del 1 al 10. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Qué necesidad tenía de hacer esto? Ninguna. No estaban obligados, hermanos, a vender y ponerlo todo a los pies de los apóstoles. Bien pudo haber dicho y llegado con Pedro: Pedro, ¿sabes qué? Mira, vendí mi terreno, voy a dar la mitad a la obra. Me voy a quedar con otra mitad. Está bien, es tu decisión. Gracias por la mitad que estás dando. Eso es lo que hubiera escuchado de Pedro. Pero trató de engañar, diciendo: aquí está todo lo que vendimos el terreno, aquí lo pongo yo también a los pies del Señor. Y su pecado fue grande delante de Dios. Si usted sigue leyendo ahí hasta el versículo 10, dice: al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Se llevó entre los pies a su mujer. Dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aprendieron que con Dios, hermanos, no se juega. No podemos tomar a Dios a juego. No podemos tomar a Dios al ahí se va. Es que Dios sabe. Yo le animo, la Biblia dice que no participemos en pecados ajenos. Tengamos cuidado, hermanos, de participar en pecados ajenos. Alguien en tu casa está pecando y tú te das cuenta. Si tú no hablas, no paras, no pones un freno a eso, tú vas a ser afectado también. Y no solamente tú, toda la familia. Pecar deliberadamente, créame que es un gran riesgo. Pecar deliberadamente, hermanos, es un gran riesgo. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice que es pecado, ¿verdad? Vamos a ver algunos riesgos que tomamos cuando nosotros pecamos. Y cuando me refiero a pecar, estoy hablando de cosas que estás consciente que no debes de hacer y que de todas maneras las haces. Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Por eso le digo que hermano Ibi se puso de acuerdo conmigo, yo creo, porque nomás que yo no sabía.
Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Bueno, a mí me llama mucho la atención. Y usted me va a decir, ay, pastor, la misma cantaleta. Pero me llama mucho la atención que los dos versículos anteriores están hablando de faltar a la iglesia. Versículo 24 y 25, pero vamos a ocuparnos en el 26, ¿verdad? Porque dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Eso fue lo que sucedió allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare, hermano? Pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mire qué peligro tan más grande, hermanos. Cuando, ay hombre, Dios sabe, y sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que es correcto, pero, ay no hombre. Y pisoteamos. Nos ponemos en el riesgo de pisotear la sangre del Señor Jesucristo. Así de grave es el asunto. El pecado es muy grave, hermano. Muy grave. El problema con nosotros es que ya nos hemos adaptado tanto al pecado que no se nos hace tan feo, no se nos hace tan malo, no se nos hace tan duro, ¿verdad? Y más conforme están pasando los días, hermanos, perdemos temor a Dios. Y las cosas, es más, hay cosas que antes los mundanos no hacían. Y los cristianos hoy las practican. Así que estamos bajo ese riesgo cuando decidimos voluntariamente pecar. Hebreos 12:15. El siguiente riesgo es no alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Imagina, hermano, no alcanzar la gracia de Dios. No quiero ni imaginarlo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 3, versículo 12. Aquí tenemos otro peligro. Hebreos 3, 12 al 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio.
Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Estaremos en el riesgo, grande riesgo, de endurecer nuestro corazón. Endurecer nuestro corazón. Tristemente, hermanos, vemos mucha gente con un corazón endurecido. Gente que se dice cristiana, pero su corazón ya no es para el Señor. Se endureció su corazón. Ya la espada, cuando es envainada por un predicador, ya nomás rebota en el corazón. Ya no hay un dolor, una ansiedad, una tristeza en nuestro corazón por pecar. Ya no solamente se nos está endureciendo el corazón, pero la mente se está cauterizando y ya no reaccionamos. Ya no hay amén en la iglesia. ¿Se acuerdan los días de los amenes en la iglesia? Gloria a Dios por esos días de amén. Por el gloria a Dios, por amén, me está hablando. Hoy nomás le hacemos así, pero porque nos estamos durmiendo. No porque estemos conscientes de lo que se está predicando, hermanos. Corremos el riesgo, hermanos, de estar pisoteando la sangre de Cristo. Corremos el riesgo, hermanos, de hacer afrenta al Espíritu de gracia, de endurecer nuestro corazón, de no alcanzar la gracia de Dios y que nuestro corazón se endurezca. Y estaremos en un riesgo mayor todavía. En el riesgo de no tomar en cuenta a Dios en nuestra vida. Miren lo que dice Romanos. Romanos capítulo 1. Versículos 28 al 31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos, de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Hoy tenemos cristianos, hermanos, cristianos que dicen, mi mejor amigo es un gay. Complaciéndose con los que practican tales abominaciones. Yo no las hago, ok, pero mi mejor amigo, mi mejor amiga, tiene sentimientos desviados. Cuidado. Yo no la estoy practicando, pero me complazco, dice. Y esa es nuestra defensa. Yo no. Pues sí, pero si nos hacemos amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios.
Note que hay un gran riesgo, hermano. ¿Alguien puede, o póngame en la pantalla Efesios 4:30, por favor? Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es otro riesgo. ¿Sí? Con un corazón endurecido, pisoteando la sangre de Cristo, lejos de la gracia de Dios y contristando al Espíritu Santo. ¿Qué vida de un cristiano es esta? Y todo comienza por hacer muy pequeños nuestros pecados. Ay, hombre, una mentirita. Hace unos días un pastor me platicaba, me paró la policía y tuve que darle un soborno. La panza se me dio vueltas así. Y dije, ay. Pero esas son las pláticas entre los cristianos, hermano. Le tuve que dar un soborno, hice esto, hice aquello, riéndonos. Porque nuestro pecado es bien pequeño. El pecado de los demás es grande, pero el pecado nuestro es pequeño. Y no nos damos cuenta que aún la Biblia dice que la paga del pecado es separación. A tal manera, hermano, hasta dónde llega la iglesia, el Señor Jesucristo decide quedar afuera de la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues pudiéramos dar cátedra, ¿verdad? Decir lo que tenemos que hacer, pero hagámoslo. Isaías, por favor. Isaías capítulo 1. Hermanos santos, ¿me ayuda con Isaías 1:15 al 18? ¿Lo puede leer? Hermano Rogelio, si me ayuda con Santiago 4:17. Paco, si me ayudas con Primera Reyes 18:21. Por favor. 1:15 al 18. Ajá, Isaías 1:15 al 18. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para cuidarnos de no estar en este riesgo de la paga del pecado? Es muerte. Sí, hermano. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. ¿Qué necesitamos hacer? Hermano, considerar que nuestro pecado es algo terrible. Aunque tú consideres que tu pecado es muy pequeño, ay, me aventé una mentirita. Hay un engaño ahí, el cobrador.
Hay un engaño al patrón. Algo que usted considere muy sencillo es pecado. Y nos pone en un riesgo tremendo. Venid luego, dice Jehová. Por Isaías 1:18, por favor. Venid luego, dice Jehová, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego y estemos, ¿a qué dice? A cuenta. ¿Sí se pone normalmente a cuentas con Dios, hermano? ¿Sí le pesa su pecado? ¿Sí le duele que es pecador? Buenas tardes. ¿Ya se durmieron? Pues ahí está la invitación de nuestro Dios. Venid luego y estemos a cuenta. Consideremos, hermanos, no estar coqueteando con el pecado, porque tiene un costo muy alto. Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Usted sabe que hay que hacer lo bueno, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno? Lo que Dios nos pide que hagamos. Usted sabe que hay que predicar el Evangelio, por ejemplo. Y no lo hacemos. Tenemos nuestros propios argumentos delante de Dios para no hacerlo. Pero es lo bueno. Predicar el Evangelio es lo bueno. No hacerlo es pecado. No dejando de congregarnos es lo bueno, ¿verdad? Cuanto más aquel día. Sin embargo, lo hacemos. Y no consideramos que es pecado porque yo tengo mis propias razones de por qué no voy a la iglesia. ¿Cree que Dios no sabe? Primera Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ese mismo sermón que predicó a Elías al pueblo de Israel es muy aplicable, hermanos, hoy en día. Porque estamos en la misma condición, claudicando entre dos pensamientos, entre el mundo y las cosas de Dios. Pues si Baal es Dios, seguirle, dijo. Síganle. Pero si Jehová es Dios, síganlo. ¿Por qué no le servimos de lleno? Si estamos considerando que nuestro Dios Jesucristo, su sangre preciosa nos ha limpiado de todo pecado, si entendemos esto y lo comprendemos, ¿por qué no le servimos? ¿Por qué claudicar en dos pensamientos? ¿Por qué no tomar una decisión y decir, te voy a servir, Señor? Te voy a agradar en todo. Tomamos muy a la ligera, hermanos, menospreciar al Señor. Yo veo hoy una iglesia que menosprecia a Cristo.
le quita el valor. ¿Te acuerdas del estudio del jueves? Él es digno, ¿verdad? ¿Sí es digno? Claro que es digno. Pero le restamos del valor. No entiendo, ¿no? La única respuesta que encuentro es que hay pecado en nuestras vidas y que ese pecado no nos deja servir al Señor. Nos ha mandado a ser discípulos, amén. La mayoría de los cristianos no tienen un solo discípulo. Uno solo. Algunos tenemos años en la iglesia y oyendo constantemente que hay que predicar el Evangelio. Pero no nos importa. No nos importa que la gente se vaya al infierno. Dios nos mandó a ser discípulos y no tenemos ni uno solo. No es algo raro. No es algo que no checa. Ahora, Dios nos dijo, si tú estás en comunión conmigo, eso es lo que dicen los evangelios, vamos a ser discípulos. En realidad los discípulos que hacemos no los hacemos nosotros, los hace Dios a través de nosotros. Nosotros no ganamos a nadie a Cristo, pero nosotros damos la cara, pues, ponemos el estuche. ¿Cuántos discípulos tiene usted en su vida? ¿Cuántas personas hay a su alrededor que usted diga, esta persona yo lo traje a la iglesia? Pero menospreciamos la palabra del Señor como si fuese poca cosa. Y el problema es que no nos estamos dando cuenta que estamos atentando contra nosotros mismos y contra nuestra familia. Por cualquier cosa cambiamos al Señor. Un quehacer, una tarea de la escuela, un trabajo, un familiar que viene a visitarnos. Por cualquier cosa cambiamos al Señor. Yo quiero recomendarles, hermanos, esta tarde, considere su vida espiritual, considere su caminar con Cristo. Y haga algo, por favor. Tenga un despertar espiritual. Pastor, yo vengo a la iglesia todos los días, a todos los servicios. Amén, qué bueno, qué bendición. Pero ¿cómo está tu vida personal con Él? Porque no hay fruto. Yo no quisiera que cayéramos en semejante desgracia, hermano, solo por no considerar a tiempo nuestro caminar con Dios. ¿No siente un poco de necesidad de más de Dios en su vida? ¿No siente que necesita más a Dios con usted?
Vamos a inclinar el rostro, hermano, vamos a orar. Mientras el piano está tocando, le hago la invitación al altar, el lugar donde debemos estar. El lugar donde debemos buscar al Señor. ¿Qué si esta noche vienen por su alma? ¿Cuánta gente pensando que tiene proyectos, tiene planes, a corto plazo y a largo plazo? Pero fue el último día. Si usted llegara a morir el día de hoy, ¿en verdad está 100% seguro de una vida eterna con Cristo? ¿De verdad esa sangre preciosa que ahora menospreciamos y pisoteamos es la sangre que nos está limpiando de todo pecado? ¿Por qué no considerar, hermanos, acercarnos a Cristo? ¿Habrá alguien esta tarde que dijera, pastor, yo quisiera entregarle mi vida a Cristo? ¿Habrá alguien así? ¿Pudiera levantar su mano? Queremos orar por usted. El pecado tiene graves consecuencias, hermano. Ahora mismo nuestras familias pudieran estar siendo afectadas y no nos damos cuenta. Padre Celestial, te damos gracias. Rogamos tu misericordia, Señor. Ayúdanos. Examina nuestras almas, Señor. Y Padre, déjanos entender si hay algo que no te agrada de nosotros. Perdona nuestros pecados, nuestras debilidades, Señor, y ayúdanos a fortalecernos en ti. A ser fuertes contra el pecado, Señor. A no permitir, Padre, el pecado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos tu ayuda y tu gracia. Señor, tengamos cuidado, Señor, de no menospreciar tu sangre preciosa. Tengamos cuidado de no hacer afrenta al Espíritu de gracia. A no menospreciar esta salvación tan grande que tú nos has dado, Señor, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre por nosotros. Y no es justo, Señor, que vivamos una vida lejos de ti. Señor, necesitamos tu gracia. Despierta un avivamiento, Señor, en nuestras vidas, en esta iglesia. Padre, que tengamos un vivo deseo de caminar contigo, Señor, de agradarte a ti en todo, de servirte a ti, Señor, y de alcanzar a otros, Padre, porque sabemos que tu venida está cerca. Tráenos una carga, Señor, un deseo en nuestro corazón de alcanzar a otros para Cristo, para que no vayan al infierno, Señor, a ese lugar de tormento. Mi Señor, necesitamos tu ayuda. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a examinar nuestras vidas y a quitar todas aquellas cosas que no te agradan para poder caminar. Ayúdanos a perfeccionar la santidad en tu temor, Señor. Siempre buscando agradarte a ti en todas las cosas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.